El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Génesis 45, versículo 7. Génesis 45, versículo 7. A modo de introducción, tendría que decir que hoy cuando nos levantamos para orar a la mañana, nos encontramos con la ya ley del aborto, legal, gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la iglesia en general había adoptado la posición en contra de esa ley. Nosotros no estamos de acuerdo porque la palabra habla de que el bebé ya es bebé desde el momento en que fue concebido, así que hay vida, y interrumpir esa vida o abortar es justamente para nosotros un asesinato, una muerte innecesaria, ¿sí? Innecesaria. Cada bebé tiene derecho a la vida y esto es algo que tenemos que respetar, pero el enemigo trabaja siempre que hay intención de obrar grande de Dios, donde Él está viendo que hay algo, un propósito grande de parte del Señor. Él toma una postura tan atrevida que llega a instituir leyes para matar niños. No es la primera vez. En Egipto mataban a todos los varones. El Señor salvó a Moisés, que luego fue el libertador. Cuando Jesús nació en Belén, Herodes mató a todos los niños menores de 2 años, hubo una matanza tremenda. De modo que esta es una estrategia reiterada de parte del enemigo, de Satanás. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla acerca de José, capítulo 45, versículo 7, diciendo: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José le está diciendo a los hermanos, que era lo que lo habían vendido y que habían intentado matarlo, que ellos no se preocuparan, que él no estaba con odio, con rencor contra ellos, sino que él entendía que Dios lo había permitido toda esta situación para ponerlo a él, llevarlo en el lugar que él estaba, como el segundo de Faraón, la persona que administraba todos los bienes del imperio, y para proveerles alimentos para que ellos vivieran en Egipto como estaba profetizado, y allí se multiplicaran. Pero José le dice: quédese tranquilo porque Dios se anticipó en mí. Mi hermano querido, yo quiero decirles a través de este video que ustedes no tienen que preocuparse por todo esto. Es tremendo, es muy doloroso el hecho de lo que va a suceder a causa de una ley que aprueba este tipo de práctica, pero Dios siempre se anticipa. Nosotros cuando empezamos a orar allá por el año 99, ayunar, buscar el rostro del Señor, el Señor nos hablaba de un tiempo difícil para la República Argentina. Dios tenía un propósito muy grande contra la nación. Satanás se enteró de esto y entonces puso todas sus fichas para detener el propósito maravilloso y glorioso del Señor. En el año 2001 empezamos a ir con un grupo de intercesores a orar al Congreso. En aquellos tiempos el Congreso era un lugar de visita turístico, no había prácticamente nadie. Las leyes no se votaban de la manera que se votan ahora, con tanta presencia de las personas en la calle. Nosotros podíamos caminar alrededor del Congreso con toda libertad y lo hicimos durante 4 años. Todos los viernes, durante 4 años, nosotros íbamos a orar y a clamar en la presencia del Señor. Si llovía, si hacía frío, no importaba. Nosotros debajo del agua estábamos orando, clamando y recibíamos palabra de que cosas tremendas iban a suceder allí en ese lugar y el cual teníamos que estar intercediendo. El Señor en aquel momento nos enviaba anticipadamente para enfrentar la batalla que habría de venir, la batalla que se ha librado en este tiempo y que, entre comillas, aparentemente hemos perdido, ¿sí? Pero el Señor
permite situaciones y siempre se glorifica. Por ello el Señor nos llevó a orar y por eso el Señor lo llevó a José a Egipto y allí trató con él, lo hizo de manera dura, de manera difícil, pero José fue una persona que se mantuvo alineado al propósito del Señor, entendía de que Dios tenía un propósito con él y él no iba a abortarlo, valga el valor de esta palabra en esta situación, con actitudes personales, sino que él se consagró al Señor y estuvo dispuesto a sufrir lo que tenía que sufrir para alcanzar el propósito del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy estamos viviendo una ley que va a ser muy dolorosa para la nación, la muerte de tantos niños que va a suceder por la ley, pero lo que no se ha detenido es el propósito de Dios, un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. Un avivamiento es justamente eso, el obrar de la gracia de Dios de una manera sobrenatural que excede todos los límites humanos, rompe todas las barreras, transforma situaciones, sociedades, personas, conductas, empresas, estados. El Señor puede hacer cosas tremendas en el tiempo del avivamiento. Y es justamente eso es lo que Satanás teme, los tiempos de avivamiento, porque todo lo que él teje por años se desteje, se rompe en cuestión de minutos, en cuestión de días. En un año el Señor puede transformar todo lo que al enemigo le costó años elaborar. Por eso, mis hermanos queridos, nosotros hemos esperado una palabra que el Señor tenía para nuestras vidas, diciendo que vendría un avivamiento a la República Argentina y tendríamos que prepararnos todos estos años, más de 25 años, más específicamente desde el año 95 hasta la fecha, preparándonos para vivir ese momento del avivamiento, que Dios lo traiga de donde Él quisiera. Pero nosotros estábamos preparados aquí, estábamos como esperando ese corredor, la carrera de la posta 4x100, donde tiene que esperar, pero a la vez tiene que estar listo para salir corriendo, tiene que esperar que le pasen el testimonio, es ese palito chiquitito que pasa de atleta en atleta y tiene que estar allí, tiene que estar calibrado, tiene que estar atento, tiene que estar de espalda y lo recibe en su mano y tiene que salir corriendo para entregárselo al próximo atleta. Así estamos nosotros, así estuvimos 25 años y todavía estamos en esa misma situación. Todavía estamos intercediendo, pidiendo perdón por esta nación, por los pecados de la nación, por los pecados de la iglesia, por los pecados de todo el país, del norte al sur, del este a oeste, porque sabemos que el enemigo lo que está queriendo hacer es que Argentina peque, y peque más, porque cuanto más pecado haya, el pecado es lo único que puede alejar a Dios de nosotros. Entonces, cuanto más pecado, más Dios se va a alejar, y esto puede llegar a cancelar el avivamiento. Pero estamos aquí, mi hermano, somos José nosotros hoy, siendo tratados por el Señor. Estamos en medio de un mundo de pecado, como José estaba en medio de Egipto, pero consagrado. Por momentos sentimos la lucha, la batalla. El enemigo se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, entonces se enfrenta a nosotros. Pero como decíamos en alguna meditación en esta semana también, Pedro le decía a la iglesia en general que a las pruebas, a las batallas, a las luchas, a la persecución se la enfrenta con santidad, con consagración, con rendición delante de Dios. Y así, mi hermano querido, lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo durante estos 25 años. Esto no va a cambiar nuestra intercesión, ni va a cambiar nuestra consagración, ni va a cambiar la visión que tenemos de la palabra que el Señor nos ha dado. Argentina va a ser visitada por una ola del Espíritu Santo y miles, millones van a venir a los pies de Cristo. En aquel momento, cuando corría el año 95, y Dios empezó a darme visiones acerca de lo que iba a suceder en la Argentina, yo veía una nación
hermosa. Yo veía iglesias por todos lados. Yo veía que el Señor hacía cosas maravillosas en toda la nación, que Dios levantaba innumerables personas para bendecir esta tierra, y de Argentina saldría bendición a todo el mundo. Esto es simplemente el accionar del enemigo. En apariencia, él ganó esta batalla, pero nosotros sabemos que el avivamiento puede borrar todo lo que esta mañana, esta madrugada, se promulgó en el Senado de la Nación. Mi hermano querido, mi amigo, en este día sigamos orando al Señor. El Señor es un Dios todopoderoso, el Señor es un Dios de milagros, el Señor es un Dios grande, es un Dios que nada le puede impedir a Él aquello que Él se ha puesto en su corazón. Siempre, siempre Dios tiene personas a las cuales Él levanta, a las cuales Él trata, las perfecciona, las prepara para ser un instrumento poderoso en los momentos más críticos y difíciles de la historia de Israel y de la historia de la iglesia. De modo que en este día no tenemos que estar tristes, sino que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque la palabra del Señor dice: he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? Que en el momento más difícil, en el momento más duro, Dios va a levantar a aquellos que de antemano ya los había preparado para ser instrumento en sus manos. Oramos. Padre amado, gracias te damos en este día, como todos los días, Señor. Las noticias no son favorables, sin embargo nosotros seguimos alabando y glorificando tu nombre, porque tú estás sentado en el trono, en autoridad, en gobierno, en señorío. Nada, Señor, tu trono es inmutable, nada lo conmueve, Señor. Ninguna situación de los hombres, antes bien, tú te anticipas y lo hiciste con nosotros hace 20 años atrás, orando e intercediendo por estos momentos que estamos viviendo en el día de hoy. Pero he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Hay palabra del Señor, hay promesa de que en medio de la situación difícil tú te vas a glorificar, tú te vas a exaltar. Gracias te damos por ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.